Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. Quizás esta semana trajo más preguntas que respuestas, más cansancio que logros, y probablemente nadie notó tus lágrimas ni tu lucha interna, pero Él es tu refugio. El Señor sí conoce todo lo que te sucedió. Ese refugio es Cristo, y en medio del diagnóstico, del duelo, del cansancio emocional, Él sigue siendo ese dulce refugio donde nuestras lágrimas son entendidas y nuestro corazón es sostenido. Hoy queremos reflexionar en el Salmo 91. Aunque este salmo no lleva título del autor en el texto hebreo, la tradición judía lo atribuye a Moisés, basándose en su cercanía con el Salmo 90, que sí lleva su nombre. Fue probablemente compuesto durante el peregrinaje en el desierto, cuando Israel enfrentaba circunstancias difíciles como desánimo, guerra, sed, hambre, temor y agotamiento. Es un canto de confianza absoluta en la providencia divina en tiempos de crisis. Algunas lecciones que podemos recordar de este salmo. En primer lugar, habita siempre en la presencia de Dios. Dice los versículos 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. El verbo habitar implica permanencia, no una visita ocasional. Este salmo no habla de una fe superficial, sino de una relación constante. Dios es presentado con imágenes de profunda cercanía y cuidado. Alas, abrigo, sombra. El Todopoderoso no es distante, es cercano y un protector. Recuerda, por lo tanto, en este momento que habitar en Dios es refugiarse en la presencia de aquel que no cambia. Y cuando la enfermedad amenaza el cuerpo, cuando el diagnóstico es incierto o terminal, podemos refugiarnos no solo en sus promesas, sino en los brazos amorosos de Dios. Y aún en tu lecho de dolor, en medio de una cirugía leve o compleja, o frente a la pérdida de un ser querido, siempre hay un refugio invisible, pero real. En segundo lugar, sin miedo a lo inevitable o invisible. Dice los versículos 5 y 6, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Aquí se presentan 4 amenazas del ser humano: la oscuridad, temor a la noche, lo sorpresivo, la flecha, lo invisible, una peste o enfermedad, y lo inevitable, la mortandad. Son figuras poéticas que expresan el miedo existencial del ser humano, pero el texto no promete ausencia de dolor, sino ausencia de pánico para quien habita en la presencia de Dios. El cáncer, una operación riesgosa, una enfermedad degenerativa, podríamos decir que son como plagas de mediodía que queman, que fatigan, pero aquel que descansa en Dios vive sin temor, aunque el cuerpo esté debilitado. La esperanza y la fe resisten incluso cuando no hay explicación ni cura visible. Dios no siempre quita el peligro, pero siempre quita el miedo o te ayuda a que no te rindas frente a Él. Puedes tener un cáncer y cantar y no temer. Puedes enfrentar una cirugía y descansar confiado en que Dios te restaurará conforme a sus propósitos. Y aún cuando no veas el milagro, puedes ver al Dios de los milagros sosteniéndote a cada paso. Y finalmente,
Él promete contestar tu oración. Dice los versículos 15 y 16, Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Aquí el mensaje cambia, ya no habla el salmista, sino Dios mismo en primera persona. Y esta sección es una promesa relacional no condicional. El énfasis está en los verbos libraré, protegeré, responderé, estaré, colmaré y salvaré. No son promesas humanas, sino expresiones y promesas seguras que Dios nos da. Y la expresión muchos años de vida no es solo longevidad física, sino también es una expresión que en la literatura de los Salmos implica vida integral, plena, significativa, en comunión con Dios, sea esta larga o corta, pero finalmente plena al lado del Todopoderoso. Y en este instante, si por alguna circunstancia perdiste un ser querido, este texto no te promete evitar o eliminar el duelo, sino que Dios estará contigo en medio de tus lágrimas, en la angustia y el vacío que dejó ese ser amado. Y para quienes están luchando hoy por su salud, estas promesas son diálogos íntimos de ese Dios maravilloso con aquel que sufre. No estás orando al vacío, recuerda que Él te escucha, te responde, te consuela y permanece cada día contigo. Recuerda que quien escribió este salmo no vivía en la comodidad, sino en el desierto, con enemigos, muerte alrededor. Y esta noche, Julio Rengifo, nuestro invitado, también vivió su propio desierto. Citas médicas, exámenes diversos, operaciones, por algún momento de incertidumbre, pero descubrió que descansar bajo la sombra del Omnipotente es un refugio real. Confía siempre en Él y no olvides, mantén viva la actitud, la fe y la esperanza. Vamos a orar al comenzar nuestro programa. Padre querido, gracias por esta semana. Gracias porque hemos vivido circunstancias diversas cada uno de los que estamos escuchando la radio en este momento. Gracias porque tu protección ha sido una realidad en todo momento y en toda circunstancia. Gracias porque cuidaste de nuestra familia, gracias porque cuidaste de nuestros seres amados, gracias porque aquellos que transitamos por el dolor, por la enfermedad, por la tribulación, tú mantienes viva nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque nos sostienes en medio de nuestras luchas. Y esta noche estamos aquí con Julio, Señor, tu Hijo. Él ha transitado por el desierto del dolor, ha pasado circunstancias difíciles, llega aquí esta noche a la cabina para compartir su testimonio. Que lo que Él tenga que hablar, Señor, pueda ser de inspiración, pueda ser de fortaleza para aquellos que nos toca enfrentar o caminar por circunstancias complejas como las que vivió Julio. Que tu presencia esté a nuestro lado. Bendice a aquellos que escucharán el programa hoy durante la semana y que podamos ser fortalecidos y que tu Espíritu Santo nos acompañe a lo largo del programa. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría conocer más acerca de lo que dice la Biblia sobre la oración, por favor escribe en el WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso titulado Cuando Dios oye al +51 98 90 13 278. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos y si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481 que vamos a orar por ti. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, a los que nos escuchan también a través de Radio Esperanza Nueva York y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Julio Rengifo, doctor en administración,
y docente de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido a Esperanza que Sana. Tus saludos, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. A pesar de conocer aquí a mi amigo Miguel Bernuy, siento una tremenda emoción, gratitud a Dios de estar compartiendo las experiencias que el Señor nos ha permitido vivir y pasar, y ver cómo la mano de Dios dirige finalmente la vida de sus hijos. Espero que las personas que estén pasando momentos como el que uno ha vivido pueda encontrar el mayor de los refugios primero en Dios y después en la ciencia médica. Amén, amén. Gracias, Julio. Este es un espacio en donde abrimos nuestro corazón y estamos muy agradecidos por haber aceptado estar aquí con nosotros en cabina. Julio, comparte con nosotros cómo está constituida tu familia y cómo conociste a Cristo. Bueno, mi familia hoy ha crecido. Somos abuelos. Recientemente nos ilumina en la casa nuestro nieto Israel, fruto del matrimonio de Saúl con Fernanda, que es mi hijo menor. Mi hijo mayor es Julio, que en estos momentos está esperando también la gracia del Señor en su vida. Mi esposa Noemí, que es profesora aquí en el Colegio Unión, compañera, como me dice ella, de toda la vida. Así que esta es mi núcleo familiar, que como digo hemos crecido al incorporar a Fernanda y últimamente a Israel, que es la alegría de nuestros días. Y Julio, has enfrentado tú momentos difíciles en cuanto a tu salud. ¿Podrías comentar cuál fue tu reacción al recibir diagnósticos que desde una perspectiva humana eran muy desalentadores? Bueno, yo salía de una intervención a la columna. Yo era apasionado por el deporte. No había un domingo o un feriado que no dejaba de practicar deporte. Hasta que me diagnosticaron un problema en la L4 y en la L5. Y yo mismo tuve que decirle al doctor que me interviniera porque no aguantaba más. 45 días en cama. Y esos 45 días fueron muy difíciles, muy complejos. Pasó un año, fui para que el médico me diera de alta y más o menos terminando julio, comenzando agosto, la familia me dice que teníamos que salir un rato de casa. Y me comenzaron los dolores a la cabeza, que nunca había tenido de paso. Llegué al médico, yo había tenido un problema en la intervención, que tuve que parar en cuidados intensivos, cuando el médico vino a hacerme caminar y yo me desmayé prácticamente y no me recuerdo más nada. Y el médico me dice, casi nos dejas, Julio. Y este doctor que trabaja en una de nuestras clínicas aquí en Miraflores, que vive no solamente en nuestras oraciones, sino en el corazón de la familia, me dice, Julio, tenemos que sacarte una resonancia magnética, esto no está bien. Y yo recuerdo la figura de mi hijo, ¿no? Porque él me estaba acompañando. Y cuando me dice, mira, no hay buenas noticias. Si te apareció un tumor en el lado derecho del cerebro y está debajo de la zona
Y es una zona muy difícil, debajo de la zona de la capacidad visual. Y yo recuerdo que cuando salimos de ahí, le pregunté a Dios, ¿no? Si acabo de salir de este mal momento, ¿por qué ahora tengo que pasar y atravesar este momento tan complicado? Yo creo que nuestra comunidad es una comunidad, cuando yo te escucho de cosas que tienen que ver con la oración, y es una comunidad que responde. No sé si de una manera tan rápida, pero algunos, yo recuerdo más a mi hijo ahí en ese momento que me hizo una sacudida, ¿no? Me dijo, ¿por qué le preguntas a Dios por qué? En realidad yo estaba destrozado, porque no era fácil salir de ese momento, ¿no? No podía, tenía que comenzar a volver a caminar. Mi esposa me sacaba, cuando ya me autorizaron a caminar, me sacaba y me agarraba de las manos. Yo tenía miedo de caerme, resbalarme, tropezarme. Y ahora que me dicen ese diagnóstico, y yo acababa de ver un diagnóstico similar en un compañero de trabajo, y estaba en el mismo carro porque el gerente le llamó al médico y le dijo, doctor, tengo un diagnóstico, tengo un compañero de trabajo que tiene un diagnóstico, le voy a pasar. Y el doctor le responde, mira, le dice, este es un problema bien serio, es un tumor en el cerebro y esto tiene que prepararse la familia. O sea, yo había escuchado el tema en un compañero y justo él reclamaba que yo le atendiera porque era un compañero que habíamos trabajado juntos en uno de los departamentos de la universidad y ahora él requería de mi auxilio. Yo tuve que decirle, mira, yo no te puedo atender porque estoy pasando por los mismos problemas que tú tienes. Él descansa ahora, él descansó. Y todas esas cosas me llevaron a un momento de angustia. Muy difícil. O sea, entender en ese momento por qué me estaba volviendo otro problema en mi salud era difícil de entender. Gracias Julio. Y para los que nos escuchan en este momento, si estás pasando por una situación compleja o recibes un diagnóstico o estás esperando, el temor es natural, el miedo aparece y recibir un diagnóstico complejo es como caminar en la oscuridad, pero la fe en Dios es la luz que nos permite avanzar para que no tropecemos en el camino, ¿no? Y a veces, pues, Julio, el alma, ¿no? El ser humano se quiebra frente a la noticia como esta, la que tú estás expresando, la que tú viviste, pero en ese momento Dios no desecha nuestro corazón contrito y humillado, sino que lo abraza, y cuando el diagnóstico muchas veces pareciera una sentencia, la fe se convierte en una esperanza viva que susurra que finalmente Dios tiene, pues, la última palabra. Y ahora, apreciado Julio, ¿cómo viste la mano de Dios en medio de estas dos cirugías tan complejas? Lo que pasa es que el médico, cuando me da el diagnóstico, él es un médico evangélico. Él es un médico evangélico que cree en Dios. Y él me dice, lo único que yo te pido es que no te desesperes. Solo que es muy costoso lo que vas a enfrentar de aquí. Y habíamos tenido un gasto de más de 120,000 soles en la columna. Y ya no teníamos reservas. Y yo recuerdo las palabras de este médico cuando me dijo, tienes que caminar un poco. Y yo pude ver ahí la forma tan extraordinaria como
cómo Dios dirige y abre las puertas. Cuando yo escuché el diagnóstico, dije, ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero? Pero escuché la voz de ese médico que me dijo, tienes que ir a Rebagliati. ¿Dónde te atiende? Yo le digo, me atienden en el Policlínico Chincha. Pide tu referencia. Y fue una lucha tremenda porque Dios comenzó a abrir las puertas de una forma extraordinaria. Y uno quizás, cuando escucha la palabra seguro o es salud, lo primero que le viene a la mente es ¿cuánto tiempo va a esperar? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Y yo justo me encontré con una jovencita ahí esperando la consulta y me dice, hace 2 años que mi papá está esperando una cirugía de la próstata. Pero Dios fue extraordinario. O sea, yo no puedo atribuirme ni a la simpatía ni a la antipatía de la vida, sino a Dios las cosas que comenzó a experimentar mi vida con departamentos en salud que se fueron abriendo, hasta que un día yo vi de una manera muy clara el poder y la mano de Dios abrir una puerta que aparentemente estaba cerrada, porque no hacían estas referencias hacia consultorios externos que valen cerca de $20,000. Nosotros en casa no teníamos los $20,000. Cuando de pronto me dijeron, salud se va a hacer cargo de todo. Y yo creo que es poco probable que mucha gente que esté escuchando este programa sepa que eso no es una cosa de uno. Porque yo no tenía ni la mínima esperanza de que eso podía darse. Ya había visto experiencias. Cuando uno está ahí en el hospital, aparecen muchas cosas. Gente que te dice, oye, mira, ve a tal lugar, búscale a tal médico, él te va a abrir las puertas. Había un tipo que me dijo, él es aquí, el San Pedro, abre y cierra las puertas. Y yo le dije, mira, yo no sé qué va a pasar hoy día, pero estoy seguro y estoy convencido de que Dios va a obrar hoy. Y así fue. Amén, amén. Gracias, Julio. Y la sala de operaciones, recuerden, apreciados amigos, que no está fuera del alcance de Dios. Él guía las manos de los cirujanos y fortalece el corazón del paciente. Y hay milagros que no hacen ruido, pero que se manifiestan pues en cada latido que vuelve a su ritmo y en cada respiro que vuelve a encontrar paz. En algún momento de tu segunda operación, yo recuerdo, Julio, que tú compartías conmigo cómo es que Dios, en medio de este diagnóstico tan complejo, cuando este tumor estaba en el cerebro, tú aún te mantenías en pie, estabas dictando tus clases y los médicos nos explicaban cómo es que tú pudiste llegar a estar con tanta tranquilidad y con una salud, ¿no?, en ese estado tan tranquilo, cuando deberías estar de repente ya sin poder hablar, sin poder movilizarte, pero fuiste a la cita médica cuando tuviste ese encuentro último con tus estudiantes. Es que el pronóstico no era tan simpático, ¿no? El médico me dijo de que yo iba a perder el 70% de mi capacidad visual y otro porcentaje más de mi sistema degustativo, ¿no?, que lo iba a perder. En ese proceso yo llegué a las manos del mejor médico que existe en el Perú, el doctor Pinillos Ashton,
que fue ministro de salud. Y él fue muy, muy sincero conmigo y me dijo, mire, señor, pocos pacientes salen de esto. Y yo me sorprendo que usted no esté en estos momentos con un tratamiento. Y yo la verdad que en las noches ya no podía dormir. A mí me diagnosticaron un xanoma, que como me dijo el médico, mira, tenemos que agradecer a Dios porque no es un tumor maligno. Tiene tratamiento, pero tiene un costo. Y el doctor Pinillos me dijo, mire señor, y está alojado en una zona muy difícil, muy compleja para nosotros los médicos. Y lo máximo que podemos hacer es ver qué tratamiento darte en estos momentos. Solo que aquí no le podemos tratar. No le podemos tratar primero porque no es un cáncer. Así que vaya usted, busque otra solución, porque yo había ido a Oncosalud, a una entidad que la institución paga, y para mí eso fue tan decepcionante, ¿no? En esa etapa él era mi 11º médico que yo estaba viendo. Y quizás no podemos entender lo que la Biblia dice con relación a esa mujer que había gastado todo su dinero había invertido en su salud. Y ahora mi única esperanza, la verdad que mi única esperanza cuando yo salí de ese consultorio era, ¿qué hacer si en estos momentos yo me encuentro con Cristo? ¿Qué le podría decir a Cristo? Y si no llegara a Él. Y hay tantas cosas que venían a mi cabeza, pero hay una que quedó grabada en mi mente, ¿no? Y hay una que seguramente muchos de los que viven un momento difícil claman y dicen, si tan solo tocara el manto. Y esa parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, me ha acompañado en todo mi proceso, hasta hoy. Porque sé que cuando Cristo interviene, no hace las cosas a medias. Él nos sana, nos restaura y nos da lo que nosotros, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Eso es lo más lindo, ¿no? Porque, como te comenté fuera de micrófono, te dije, llega un momento en que tu fe cae. Y no es tan fácil levantarnos. Llega un momento en que tú dices, ¿cuándo? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Así es. Y no hay cuándo termine. Pero siempre han habido amigos que de pronto te dicen, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, yo recuerdo a un amigo que me llevó a una clínica, me acompañó durante todo el proceso, me sacó mi presupuesto. Yo nunca voy a olvidar el gesto de aquel amigo, ¿no? Vino y me recogió de acá de casa, o me dijo, nos vamos a encontrar en tal lugar. Y yo estaba pasando por un momento terrible. Había perdido toda mi confianza, toda mi fe. Mi fe estaba por los suelos. Yo no quería contestar el teléfono. Tenía mensajes, y de pronto leí un mensaje muy particular. Había escrito cerca de las 2 de la mañana. Él vive en el extranjero, un compañero que trabajó conmigo. El tenor más o menos era lo siguiente, ¿no? Nunca me había escrito él, nunca. Pero lo que decía, más o menos yo recuerdo del mensaje, hola Julius,
porque él me trata así, ¿no? Sabes, esta noche hemos orado por ti. No sé qué cosa estarás pasando, pero recuerda que aquí tus amigos, esta noche nos hemos recordado de ti, de tu familia, y estamos orando. Cuando yo leí eso, yo dije, esta es la respuesta de Dios. Porque no puede ser de otra forma. Y mira, yo sé que muchas veces cuando nos encontramos en situaciones de esta naturaleza, de pronto nos acartonamos, no queremos abrirnos, no queremos que nadie sepa. Y cuando yo le dije a esta persona, oye, le digo, amigo, este es mi diagnóstico. Me acaban de diagnosticar esto. Yo no sé cuándo me van a intervenir. Y él me dijo, no sé cómo, pero ese día, cuando comenzamos a hacer los pedidos de oración, dijimos, vamos a orar por Julio. Y es una de las respuestas que uno ni siquiera espera. Amén. Amén. Gracias, Julio. Realmente pues nuestras emociones se quiebran cuando recordamos esos momentos y ver la manera como Dios va colocando personas, amigos en el camino, médicos, personal de salud, y que uno conserva mucha gratitud por ellos y recuerda que cuando la ciencia alcanza su límite, la gracia de Dios comienza a obrar de manera extraordinaria que humanamente no se puede explicar. Y recuerda esta promesa en Jeremías 33:6 que dice, he aquí, yo les traeré sanidad y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo.
esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción. Mi esperanza es Jesús. Apreciado Julio, en tu proceso, ¿cuán relevante fue el soporte de tu esposa, tus hijos, la familia, tus compañeros de trabajo y la iglesia en general también, ¿no? A ver, yo vengo saliendo de 3 procesos. Primero fue en el derecho. Creo que el más cruel, porque se le denomina el dolor del suicidio. Cuando eso fue en el 18. En el año 22, cuando me voy para que me den de alta, me detectan otro tumor en el lado izquierdo, casi por la misma zona. Y cuando ya me voy para que me den de alta por el segundo tumor, me diagnostican el tercer tumor. Y eso fue el año pasado. En realidad, yo creo que la familia nuclear, es tan importante. A veces le digo a Dios, ¿cómo es que nos puedes mantener tan, a pesar de la distancia? Porque mis hijos han estado fuera. Julio lejos de nosotros, Saúl con su familia, con su negocio. Y aunque a veces los padres no queremos que la familia toda sepa qué cosas estamos viviendo, pero llega un momento en que tenemos que ser tan transparentes con ellos y decirle, oye, nos está pasando esto. ¿Y qué más hablar de dinero? Si ustedes sacan su cuenta, ya son más de $60,000 que Dios me ha regalado. Yo no puedo decir otra cosa. Lo último que hemos podido vivir en la familia es, ya estando, uno lo hemos vivido con Julio, otro lo hemos vivido con Saúl, que fue el último, que las oraciones y el apoyo moral que hemos recibido de ellos ha sido tan cercano. Ellos saben cuáles son mis reacciones, pero también saben cuánto dolor hay en mi corazón cuando estas cosas suceden, ¿no? Y para mí la familia de mi esposa, mi familia que está en la ciudad de Iquitos, fue de mucha ayuda. Mi familia, yo soy el único en casa de miembro de la iglesia, pero escuchar de mi hermana mayor, ¿no? Hermanito, estamos rezando. Hoy día acabo de venir de la iglesia y he rezado a Dios. Mi cuñada, mis hijos. Pero a mí me sorprendió un amigo, el pastor Eliarte, que ahora está por ahí, por el estado de Amazonas, en el Brasil. Nos encontramos aquí, justo a la salida o en la entrada de la iglesia de Villa Unión, y de pronto me dice, ¿cómo te va? Y yo le conté toda mi historia, y él venía, no sé, para un programa especial. Y me sorprendió porque no me dijo, voy a orar por ti, Julio. Él me agarró, me abrazó, puso su mano en mi hombro y hizo una oración. Y me dijo, Julio, yo no estoy aquí, pero voy a seguir orando por ti. Pero he tenido mucha gente. Amén. Y había quedado una pregunta vacía, una pregunta sin responder con relación a mis alumnos. En realidad, a veces uno no quiere compartir con sus alumnos lo que le está pasando, lo que está viviendo. Pero yo soy un paciente del Estado, yo no soy un paciente de una clínica. Y de pronto te llaman y te dicen, mira, tienes que venir hoy día, ¿no? Tu cita ha sido postergada. Y entonces un día un chico me pregunta y me dice, ¿qué puedo hacer por usted? Y es un chico que no es de la iglesia.
Y yo justo ese día me iba a recibir la respuesta. Y ese chico me dijo, antes que usted salga, quisiéramos hacer una oración. Y ahora último yo recibí la llamada de un pastor, ¿no? El pastor Roberto Sousa. Se enteró por su hijo de que yo estaba pasando por un momento difícil. Me dice, Julio, yo no sé qué estás haciendo en estos momentos, pero yo solo te llamo para orar. Y ahí donde estés, por favor, haz un alto, que yo quiero orar. Y yo esa mañana me iba a Rebagliati, en busca de la respuesta para la última intervención. Pero ese grupo de creyentes que son nuestros hermanos de iglesia, si yo quisiera mencionar nombres, quizás me olvide de muchos, pero la iglesia es una iglesia maravillosa. Amén. El pastor Hugo González fue a mi casa un día, pero fue con otro propósito, y ahí se enteró de lo que estábamos viviendo en casa, porque generalmente no contamos a la gente qué cosa nos está pasando. Y él me dijo, hoy, este sábado, vamos a orar en la iglesia. Y bueno, quizás a muchos les parezca un poco raro que no debe caminar por aquí. Tú hiciste mención de algo, ¿no? Yo después de la intervención, todos mis dolores desaparecieron. Amén. Y por la gracia de Dios, dolores en estos dos últimos tumores no han habido de la magnitud como fue el primer tumor en el lado derecho de mi cerebro. Amén, Julio, gracias. Y pues alguien dijo que hay familias unidas por la sangre y otras unidas por la fe, pero cuando ambas se entrelazan, la prueba se hace más fácil y liviana. Ahora, apreciado Julio, ¿qué promesas bíblicas y cantos fueron tu refugio en este tiempo de prueba? A ver, hay una que fue parte de todo mi proceso. Y a lo largo de mi vida me ha ido acompañando. Porque una de tus primeras preguntas es que ¿cómo Julio conoce a Cristo, no? ¿Bajo qué circunstancias? Yo conocí la iglesia, conocí a Cristo gracias al trabajo misionero de los médicos, de los pastores, allá en la ciudad de Iquitos, en la clínica Nestal. Nos íbamos de niños a formar parte de los programas de la Semana Santa. Y eso me acompañó, pero un día Cristo tocó mi corazón, ya cuando estuve aquí en Lima. Conocí a la familia de mi esposa también, y ellos me ayudaron muchísimo a consolidarme la fe, porque yo llegué acá de una edad muy joven, bastante joven. Y no ha sido fácil. Para un joven no es tan fácil crecer en la fe, ¿no? Y cuando nosotros miramos y decimos, oye, ¿cómo es que tú te puedes alimentar de esto que se llama la palabra de Dios? Yo había escuchado temas, sermones acerca de la experiencia de Moisés en el desierto, ¿no? Y un día dije, ¿cómo puedo comprobar esto en mi vida? ¿Cómo puedo comprobar que Dios ve, Dios oye? Yo sería muy abusivo de poder decir, voy a probarle a Dios. Ese es imposible. Pero un día me atreví y le dije, Señor, si tú ves, si tú oyes, ¿en qué momento vas a responder a mi oración? Pero cuando yo leo Isaías 41:10,
que es uno de los versos que seguramente muchos lo han atesorado en el corazón, ¿no? Que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y ese es el verso que me ha acompañado casi toda mi vida. Y el canto ese de Padre amado, un día yo lo escuché y dije: ¿por qué no lo puedo tener, este cántico en mi corazón? Porque sé que Dios tiene muchos planes, aún para los que no están, no conocen, ni siquiera saben, no han tenido la mínima experiencia de vivir momentos tan difíciles, tan complejos. Pero los planes que uno tiene no son los planes de uno, son los planes de Dios. Así es. Mire, yo recuerdo una de las experiencias que a mí tocó profundamente mi corazón, cuando la doctora que me trata ahora, en esta última intervención, me dijo: yo estaba saliendo decaído, muy decaído. Se había caído todo el proceso se había caído. Y yo salía sin esperanza ese día. 8 meses habían pasado desde mi diagnóstico. Dije: Señor, ¿cuánto tiempo más? Yo recuerdo que ese día yo estaba en la ducha, abrí la ducha, y yo lloré de manera desgarradora ese día. ¿Verdad? Aunque uno de mis hermanos me dice: no, ya cuando estamos viejos de todo nos sensibilizamos. Pero ese día fue lo más terrible. Abrí la ducha, lloré. Y le dije a Dios, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo voy a esperar? ¿Hasta cuándo? Pero ese día apareció esto. Amén. Me llamaron y me dijeron: Señor, preséntese mañana, le vamos a hacer los exámenes preoperatorios. Era un día martes. El miércoles me hicieron. Y qué bonito ver que Dios obra antes de la Semana Santa, el día 12 de abril de este año, en un ambiente solitario. Me lograron intervenir del tercer tumor. Amén. Y ese es el Dios, ¿no?, que responde. Gracias, Julio. Y apreciado amigo que tú nos escuchas, gracias por compartir, Julio, tu testimonio, que está siendo de una inspiración para aquellos que están pasando quizás en este momento por alguna cirugía compleja o en su proceso de recuperación. Vea la palabra de Dios, encuentre en ella las promesas, porque esas promesas de Dios no vigentes aún cuando todo alrededor llegue a su final. La promesa de Dios es una realidad para tu vida, y con toda seguridad el Señor en su soberanía te va a restaurar. Y apreciado Julio, hoy día yo te veo aquí en los pasillos de la universidad, transitando, yendo a tus clases, manejando tu auto, yendo de aquí para allá, y Dios mío, de una perspectiva al principio humana, diríamos, ¿no? El diagnóstico: difícilmente volvería a caminar, probablemente pierda mucho de la visión, etcétera, etcétera, pero Dios realmente hizo un milagro extraordinario en tu vida. ¿Qué consejos le darías hoy a quienes están hospitalizados o están esperando una cirugía o luchando con enfermedades complejas? No sé si llamarle consejo o recomendación. Los hijos de Dios pasamos por momentos muy difíciles, muy complejos. Hay personas que son como los amigos de Job, y hay personas que son como los amigos del paralítico.
que van a hacer hasta lo imposible por llevarlos a los pies de Cristo para buscar la sanación. Si tú, querido amigo, querida amiga, estás pasando por un momento difícil y si estás experimentando que tu fe está cayendo y estás en una cuenta en que no puedes detenerlo. Yo recibí de personas que ni siquiera son de la iglesia un levantamiento de ánimo, no de consuelo, de ánimo. Yo le pedí un día, llegué a la oficina del doctor Marco Vilca, recuerdo, y él me preguntó y me dijo: señor Rengifo, ¿quién es usted? Y yo le dije: doctor, soy un paciente del seguro. No, me dijo: ¿quién es usted? Yo tengo pacientes que están aquí esperando 2 años. Tengo aquí un paciente de 2 años y medio. Y usted le hemos diagnosticado recientemente y usted está aquí. ¿Quién es usted? Y yo le dije: soy un hijo de Dios y tengo una iglesia que ora. No tengamos temor de pedir a la iglesia que ore, que eleve una oración, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Segundo, tercero, la familia juega un papel importante. La familia tiene que entender de que un paciente que pasa por momentos difíciles va a cambiar todo. Va a cambiar carácter, va a cambiar actitud, va a cambiar todo. Pero la familia tiene que ser importante. No solamente en la fase previa, sino en la fase post. Y creo que lo otro que yo les puedo decir a los amigos y a las personas que nos escuchan es que por más difíciles que veamos nuestro diagnóstico, nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en una patria mejor. La Biblia dice que un día se acabará todo. Y un día se acabarán los llantos, las lágrimas, las enfermedades, todo. Aunque es difícil para el ser humano decir: voy a pasar este momento. El mismo Cristo en la cruz dijo: no, pasa de mí este cáliz. No es tan fácil. Pero si la familia juega en paralelo con nosotros y vive nuestros momentos, tratando de entendernos, ayudándonos, buscando lo mejor y dándonos una mejor calidad de vida, yo creo que eso juega también un papel importante. Y el otro tema es que muchas veces en el trabajo la gente no va a entender lo que nos pasa. Pero es el Señor que habla en los corazones de las personas. Y que a través de la misericordia y de la gracia de Dios, uno puede decir: solo cuando Cristo venga seré restaurado de todo. Yo entre broma le digo a mis alumnos: la más grande felicidad que voy a tener es que cuando Cristo venga y somos levantados, mis clavos y todos sonarán seguramente, pero yo quiero irme y quiero que ustedes también estén con Cristo cuando Él venga en la nube de los cielos. Amén, amén. Y trabajamos para eso. Amén. Gracias Julio. Gracias por estar con nosotros en Esperanza que Sana. Y recuerda que Dios no solo da vida,
Él también da esperanza en medio de la muerte, fortalece en medio del quebranto y refugio en medio de la tormenta. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias. Gracias por Julio, porque abrió su corazón, porque compartió lo maravilloso que fuiste, la manera extraordinaria como abriste puertas, utilizaste al personal de salud, utilizaste amigos, utilizaste a la iglesia. Su familia fue todo un soporte extraordinario en medio de su lucha, y hoy está dando testimonio de los milagros que has hecho en todo este tiempo, Señor. Gracias. Oramos hoy día por Gabriela, por Jenny, por Nora, por Elizabeth, por Nilson, por Maciel, por el esposo de Elena Ramos, que está en tratamientos de quimioterapias, enfrentando un cáncer difícil. Y oramos por todos aquellos que están luchando, Señor, en este momento, en situaciones complejas, con tratamientos diversos. Sosténnos, Señor, sostén a tus hijos, a las familias, que puedan seguir siendo un brazo de apoyo para ellos. Y gracias por tu promesa de esperanza y de saber que llegará el momento en que todo llegará a su final. Gracias por la promesa de vida eterna que nos ofreces. Danos tu paz esta noche al descansar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche, y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.